Hechas estas breves consideraciones, y en atención a la renuncia a la prescripción que expresara Jaime Alberto Leal Afanador, y al pronunciamiento que reclamara la defensa en sus alegatos de conclusión en torno a la creación de la sede seccional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en la ciudad de Miami, estado de la Florida, en Estados Unidos de Norteamérica. A continuación, este despacho entrará a realizar un análisis en torno a dicho asunto. Creación de la seccional de la UNAD en Estados Unidos de Norteamérica. De conformidad con los antecedentes sobre la creación y funcionamiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que documentó su representante legal, así como la defensa, el Congreso de la República, a través de la Ley 52 del 27 de julio de 1981, creó la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá como establecimiento público del orden nacional, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, denominada Universidad Estatal del Sur de Bogotá, sometida para la época al régimen dispuesto en el Decreto Extraordinario 80 de 1980. Este decreto, derogado por el artículo 144 de la Ley 30 de 1992, encomendaba la dirección de las instituciones universitarias al Consejo Superior, al rector y al Consejo Académico respectivo, en el que tenían asiento, por mandato de su artículo 57, el ministro de Educación Nacional o su representante, el gobernador del departamento donde tuviera su domicilio la institución, o su representante para la del orden nacional y departamental, el respectivo alcalde o su representante para la del orden municipal, el alcalde de Bogotá o su representante para la del orden nacional y distrital, cuyo domicilio fuera el entonces Distrito Especial de Bogotá, un miembro designado por el presidente de la República, un decano designado por el Consejo Académico, un profesor de la institución elegido mediante votación secreta por el cuerpo profesoral, un estudiante de la institución elegido mediante votación secreta por los estudiantes con matrícula vigente, un egresado graduado de la institución de prominente trayectoria profesional designado por los egresados miembros de los consejos de la facultad de la entidad y el rector de la institución con voz pero sin voto. Así las cosas. Las decisiones que adoptaran estos cuerpos colegiados de dirección contaban con la participación, y ese era del caso el respaldo de cada uno de sus integrantes. Esta circunstancia hacía que las decisiones que se tomaran en el seno del Consejo Superior fueran de conocimiento del presidente de la República, el gobernador o el alcalde correspondiente y del Ministerio de Educación Nacional. Posteriormente, la Ley 396 de 1997 transformó la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá en Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, preservando su naturaleza de establecimiento público de carácter nacional. Esta ley precisó que la organización, los órganos de gobierno, elección de directivas y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de la universidad serían los señalados en la Ley 30 de 1992 para las instituciones universitarias, cuyo texto conservaba, en términos generales, la composición del Consejo Superior que había establecido el Decreto Extraordinario 80 de 1980, excepto el escaño del alcalde de Bogotá cuando la sede fuera la capital del país. Resulta necesario entonces indicar, como lo hiciera la defensa, que en el año 1998 se expidió la Ley 489, que dictó normas, entre otros asuntos, sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, ello por la naturaleza jurídica de establecimiento público de la UNAD para ese año. En efecto, como argumentó en sus alegatos el artículo 24 del Decreto 3130 de 1968, facultaba a la respectiva Junta o Consejo Directivo de los establecimientos públicos para determinar su estructura interna. Sin embargo, la Ley 489 de 1998 retiró esa atribución y, en cambio, en su artículo 74 consagró como función de esta corporación proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica que consideraran pertinentes. Esto, como lo relatara el representante de los investigados,
Porque la Constitución Política de Colombia de 1991 dejó en manos del Presidente de la República, conforme con el numeral 16 de su artículo 189, modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades o organismos administrativos de carácter nacional. En este contexto, siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico Interinstitucional 2001-2010 orientados a la consolidación institucional local, regional, nacional e internacional de la universidad, se consagró como estrategia el fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la calidad del servicio en el ámbito nacional e internacional, lo que implicaba la puesta en marcha del proyecto Centro Internacional de Educación a Distancia CIET en la Florida, Estados Unidos. Por tanto, se expidió el Acuerdo 016 del 2 de julio de 2001 por parte del Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, en el que tenían asiento los miembros a los que atrás se hizo referencia, que resolvió en su artículo primero aprobar la creación del Centro Internacional de Educación Abierta y de Distancia CIET en el estado de la Florida, Estados Unidos, cuyos considerandos fue la Constitución Política de Colombia en el artículo 67, señala que la educación es un derecho y un servicio público con función social y que con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y que debe formar a los colombianos en el respeto a los derechos humanos y a la paz y a la democracia. Los artículos 3 y 29 de la Ley 30 de 1992, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, garantizan la autonomía universitaria y facultan a la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD, para crear y desarrollar sus programas académicos en los diferentes contextos en los cuales ofrece sus servicios educativos. El artículo 2 del Acuerdo 103 de 1993, Estatuto General de la UNAD, señala que para el cumplimiento de su misión y el logro de sus fines, podrá crear sus centros regionales de educación abierta y de distancia y sus seccionales asignándole su ámbito territorial, como asimismo lo recoge la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en su artículo primero. El artículo 6 de la Ley 396 del 5 de agosto de 1997, con la cual se transforma la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, en Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y se dictan otras disposiciones, contempla que en virtud de la autonomía universitaria conferida a las instituciones de educación superior, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia podrá celebrar contratos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras de cualquier orden o categoría para el cumplimiento de su misión, fines y funciones. La UNAD, como organización pública educativa del orden nacional, tiene la misión de contribuir a la formación integral y permanente del talento humano mediante la cualificación constante de procesos académico-pedagógicos centrados en la autogestión del aprendizaje. Se proyecta como una organización líder en educación abierta y a distancia reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovativa y pertinencia de sus programas académicos. Una de las funciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es ofrecer nuevas estrategias de educación permanente que faciliten la educación profesional continua, el desarrollo individual y colectivo de las comunidades y el desarrollo de proyectos educativos que contribuyan al proceso de racionalización e inserción de grupos marginados. El Plan Estratégico Institucional 2001-2010 y el Plan Operativo 2001-2003 plantean como una de sus estrategias el fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la calidad del servicio en el ámbito nacional e internacional y con ello la creación y puesta en marcha del Centro Internacional de Educación a Distancia en la Florida para el segundo semestre de 2001, primera experiencia piloto de la UNAD en el exterior con la cual se busca responder a las limitadas opciones educativas que a nivel de educación superior, formal y no formal, demandan los colombianos e hispanoparlantes residenciados en el exterior y los recluidos en las cárceles de los Estados Unidos. La UNAD ha venido gestionando un conjunto de acciones pendientes a la puesta en funcionamiento del Centro Internacional de Educación Abierta y a Distancia, CIET, Florida, entre ellas su reconocimiento como institución de educación superior ante el Departamento de Estado de la Florida en la ciudad de Tallahassee,
con fines específicamente educativos para ofrecer sus programas en los Estados Unidos. Según la legislación norteamericana, una vez reconocida la UNAD de Colombia como institución de educación superior sin ánimo de lucro, es necesaria la puesta en marcha de la corporación que recauda los recursos que aplicaría para la financiación del CIED previa autorización del Departamento del Tesoro en el estado de la Florida. Para la implementación y funcionamiento del CIED se prevé recaudar recursos de las multinacionales colombianas que operan en los Estados Unidos. Dentro de las funciones de la Rectoría de la UNAD se encuentra la de aceptar las donaciones y legados a favor de la institución, literales J y N del artículo 19 del Acuerdo 103 de 1993, y la de orientar sus planes de desarrollo y la proyección de esta hacia la comunidad. El Consejo Académico de la Universidad conceptuó favorablemente acerca de la creación del Centro Internacional de Educación Abierta y de Distancia CIED Florida, como quiera que dicho centro consolida nuestro proyecto educativo de educación a distancia. El Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 103 de 1993, establece que en el artículo 13, literal A, la competencia del Consejo Directivo para definir la organización académica de la institución. Este acuerdo también autorizó a Betty Góngora Pedraza, rectora de la universidad en esa época, para que de conformidad con la legislación norteamericana procediera a la puesta en marcha de la corporación UNAD of Colombia y recaudara y administrara los recursos que serían aplicados a la financiación del CIED Florida. No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República, como lo relatara la defensa, en el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral abreviado del ejercicio fiscal 2003, cuestionó en esa anualidad la creación del CIED en los siguientes términos. Abro comillas. El Consejo Directivo, mediante Acuerdo 016 del 28 de julio de 2001, aprobó la creación del CIED también excediendo sus facultades, puesto tanto el establecimiento público como su Consejo Directivo tienen competencia dentro del ámbito nacional, no siéndoles permitido adquirir compromisos o abrir sedes en otros países, ya que, como lo señala la ley de creación, así como el decreto 3130 de 1968, la ley 489, su competencia se predica a nivel regional y nacional. De igual forma, se observa que en el referido acuerdo se autoriza a la rectora para que, de conformidad con la legislación norteamericana, se proceda a la puesta en marcha de la corporación para el recaudo y administración de los recursos que se aplicarán a su financiación, situación que claramente desborda tanto las facultades del Consejo como las de la Rectoría. Al respecto, el ya citado decreto 3130 de 1968, en su artículo 59, establece la creación de universidades estatales, subseccionales y demás instituciones de educación superior, estatales y oficial, debe hacerse previo convenio entre la nación y la entidad territorial respectiva, en donde se establezca el monto de los aportes permanentes de una y otra, cierro comillas. En este orden, para ese momento, este reproche poseía algunos visos de sustento, aunque en concordancia con lo expuesto por la defensa, en sus alegatos, para la fecha del informe de auditoría, esto es abril de 2004, el decreto 3130 de 1968 cumplía aproximadamente 6 años de haber sido derogado por la ley 489 de 1998. Solamente contaba con 46 artículos y la referencia al artículo 59 era en realidad de la ley 30 de 1992. Con todo, dentro del marco normativo que se ha citado, era el presidente de la República y no el Consejo Directivo del establecimiento público al que estaba llamado a modificar la estructura de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, dada la naturaleza jurídica que en ese entonces ostentaba. En consecuencia, para procurar la subsanación de las posibles anomalías detectadas por la Contraloría General de la República, el secretario general de la UNAD, al igual que el mandatario de los implicados, explicaron que con sujeción a la ley 489 de 1998, se propuso entonces al Gobierno Nacional aprobar dentro de la estructura de la universidad el CNAD, lo cual en efecto ocurrió mediante el decreto 217 del 27 de enero de 2004,
por el cual se modifica la estructura de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, modificación que fuese sometida a consideración por el Consejo Directivo según sus considerandos que instituyó en su artículo 15. Organización seccional. La Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD funcionará en el territorio nacional e internacional, tomando como referencia geográfica 8 seccionales, las que no constituyen por sí mismas dependencias administrativas, dentro de las cuales se articulará el proceso administrativo, académico y operativo de los centros de educación abierta y a distancia CEAD que operan en tales seccionales, así: A, Atlántico; B, Centro Oriente; C, Centro; D, Centro Sur; E, Sur; F, Occidente; G, Amazonía y Orinoquía; H, National College Open and Distance CNAD. Por tanto, estamos ante una norma expedida por el Gobierno Nacional, con observancia de la competencia fijada por el Constituyente en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, que legitimó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para continuar con la creación y ejecución de su proyecto de internacionalización. Es más, este decreto instauró como objetivo de la UNAD, entre otros, implementar tecnologías de información y comunicación, políticas y estrategias pedagógicas en educación abierta y a distancia que permitieran el acceso rápido y eficiente de todas las personas que a escala municipal, regional, nacional e internacional demandaran sus servicios, y promover la formación y desarrollo de comunidades académicas relacionadas con los objetos del conocimiento propio del quehacer institucional, lo mismo que fomentar su articulación con sus homólogos en el ámbito nacional e internacional. Por consiguiente, ya regularizada la situación jurídica de la creación y operación del CNAD del Consejo Directivo, el Consejo Directivo profirió el Acuerdo 035 el 22 de diciembre de 2004, que de nuevo autorizó al rector para poner en marcha el proyecto de internacionalización de la UNAD a través de la seccional National College Open and Distance CNAD, en armonía con las directrices del Plan Sectorial Educación 2002-2006, denominado Revolución Educativa del gobierno de la época, contentivo de un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación superior y un subproyecto de internacionalización de la educación superior acorde con los retos de la globalización y la economía de crecimiento, que orientara la política general a la exportación de servicios educativos. Adicionalmente, este acuerdo determinó que, de conformidad con el decreto 217 de 2004, el CNAD no es una independencia administrativa de la UNAD. Es más, la Contraloría General de la República, en el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad abreviada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, correspondiente al año 2004, sostuvo que, abro comillas, la entidad expidió el Acuerdo 035 de diciembre de 2004, suscrito por el Consejo Directivo, autorizando al rector para poner en marcha el proyecto de internacionalización de la UNAD a través de la seccional National College Open and Distance. Con este acto se regulariza la situación utilizando otro medio distinto al inicialmente acordado para igual propósito. En consecuencia, en el momento actual, no es pertinente la acción correctiva acordada y se justifica su exclusión en el nuevo plan de mejoramiento, cierro comillas. Agregando además que, abro comillas, el Metacampus virtual de la UNAD corresponde al proceso de internacionalización de la universidad, aspecto que está considerado en el decreto 217 de 2004, capítulo 5, artículos 14 y 15. La modificación zonifica a la universidad mediante la organización de 8 seccionales con el fin de garantizar su funcionamiento y gestión académica, administrativa, operacional, una de ellas ubicada en el estado de la Florida, denominada National College Open and Distance, cierro comillas. En consecuencia, el ente de control fiscal zanjó la discusión sobre la creación y funcionamiento del proyecto de internacionalización y dio visto bueno a la puesta en marcha del CNAD, pues no podía ser otro el sentido de la decisión dado el panorama ya reseñado. Siguiendo los presupuestos fácticos y cronológicos expuestos por el rector y sus representantes, sus intervenciones procesales,
Verificados los requisitos señalados en el artículo 20 de la Ley 30 de 1992, conforme con la resolución número 6215 del 22 de diciembre de 2005, el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, mediante el cual se dispuso la transformación en ente autónomo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNADE, dejando de ser un establecimiento público, otorgándosele 6 meses para adecuar su régimen contractual, el régimen estudiantil, el régimen del personal docente y administrativo y el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo, su organización y estructura a lo dispuesto para las universidades estatales en la Ley 30 de 1992. Por tanto, en ejercicio de la autonomía universitaria, a la cual se hizo mención en la cápita interior, el Consejo Superior Universitario y la UNAD expidió el acuerdo número 001 del 29 de agosto de 2006, en el que se dictó el Estatuto General de la Universidad. En sus artículos 18 a 20 se fijaron las bases para la organización nacional e internacional de la UNAD. En el primero de los citados artículos se determinó que la UNAD funcionará en el ámbito nacional e internacional a través de la estructura organizacional que fijará el Consejo Superior Universitario a propuesta del doctor. Una norma similar se contempló en el artículo 20 del Acuerdo 015 del 30 de marzo de 2012, por el cual se modificó el Estatuto General de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, que derogó el Acuerdo 001 de 2006. Posteriormente, mediante el Acuerdo número 006 del 5 de octubre de 2006, el Consejo Superior Universitario adoptó el Estatuto Organizacional de la UNAD. Entre las zonas de la universidad se previó el National College Open and Distance, y se señaló que una vez se cumpliera con los parámetros establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Florida, USA, el National College Open and Distance se denominará National University Open and Distance, UNAD of Colombia, con sede en el estado de la Florida, dejando de ser un centro de educación abierta y a distancia, como en efecto figura en el artículo 5 y en especial en su parágrafo 2. En el año 2012, mediante el acuerdo número 037 del Consejo Superior Universitario de la UNAD, reformó el estatuto organizacional, encomendando a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dentro de sus funciones, la de consolidar y dirigir la operación de UNAD Florida como herramienta educativa en los niveles de grado, posgrado y no formal para el ámbito latinoamericano en los Estados Unidos. Por todo lo anterior, como ya se predicara en el auto que ordenó citar a esta audiencia pública, en criterio de esta Procuraduría Delegada, no es posible catalogar a la UNAD Florida como un tercero completamente ajeno e independiente de la UNAD Colombia. Cuando fue esta quien gestó el proyecto para su creación, es su propietaria, y normativamente, en su momento el Gobierno Nacional, la reconoció como parte de la estructura de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, conforme con su artículo 15 del 217 del 2004. Ello encuentra, además, soporte en las facultades que como ente universitario autónomo también se le confirieron a la UNAD, al transformarse en este tipo de institución siguiendo el decreto 2770 de 2006, proferido por el Ministerio de Educación Nacional. Téngase en cuenta que con base en las atribuciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se autorizaron las labores necesarias para el establecimiento de la sede en la Florida y las necesarias para el establecimiento y las que han hecho parte de su estructura, actuación que no ha sido oculta para los órganos de vigilancia y control. Es más, ya la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo que se ha señalado, había formulado censuras a dicha sede, pero luego se pronunció aceptando su constitución. Paralelamente, nótese entonces que en respuesta a consulta elevada por parte del Contralor Delegado para el sector social, el subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, a la pregunta de, abro comillas,
Si es válido y está contemplado en la legislación colombiana que una universidad pública colombiana constituya un capítulo o sede de la misma en territorio norteamericano bajo las consideraciones de vigilancia y control propias de ese Estado, pero con fuente en los recursos públicos colombianos, se respondió que en el marco de la autonomía que el artículo 69 de la Constitución Política y los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las instituciones de educación superior para darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su funcionamiento y de su función institucional. Pueden ofrecer y desarrollar programas de educación superior en el exterior con observancia de la reglamentación dispuesta para ello en cada país extranjero. Frente al caso específico de la UNAD, se aclaró que la gestión presupuestal y la aplicación de sus recursos, por tratarse de una institución oficial, deben ajustarse a la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público. Añadió, la presencia de instituciones de educación superior colombianas en el exterior debe cumplir en el desarrollo de su objeto social, ofrecimiento y desarrollo de programas académicos con las normas de cada país. Es claro para este despacho, para la defensa, que al tratarse de una sede constituida en otro país, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, debe sujetarse a las normas que aquí gobiernan, a las instituciones de educación superior o universidades, ya que el título que se otorga por parte de la seccional Florida no corresponde a un título de formación en Colombia, sino a un título de formación en el Estado norteamericano, y para ello debe cumplir con las exigencias que el Estado de la Florida tenga implementadas. En esa línea, la UNAD Florida no podía instituirse como una universidad pública, pues no es Estados Unidos o uno de sus estados quien la funda, sino una universidad, en este caso, extranjera desde el punto de vista de la sede en la Florida, con la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro que debe regirse por el derecho privado de dicho Estado, lo que per se no implica su completa independencia de la UNAD de Colombia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional que se citara al abordar las breves consideraciones sobre la autonomía universitaria, las limitaciones a la misma deben tener una fuente legal, y hasta ahora el marco normativo no ha arrojado nada distinto a un actuar regido bajo el amparo del margen que el legislador y el gobierno nacional han configurado para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este orden de ideas, la National University Open and Distance, UNAD of Colombia, otrora National College Open and Distance, CNAD, con sede en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, hace parte de la estructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Es propiedad de esta y hace parte de su patrimonio. No es un tercero privado ajeno a UNAD Colombia. De pretender su supresión bajo el marco normativo actual, solamente una decisión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, estaría legitimada para hacerlo. Aunque para esta Procuraduría sería desafortunada una medida en tal sentido, por los importantes esfuerzos que se han hecho para su constitución, lo que representa para una entidad educativa en Colombia contar con una sede en Estados Unidos y el valor económico que se aprecia para dicha sede. De cara a los aspectos contables y presupuestales, Leal Afanador argumentó en su versión libre que la Contaduría General de la Nación conoce la dinámica en estas materias con la UNAD Florida y determinó las condiciones con las cuales se podría hacer la armonización de la normatividad colombiana con la extranjera, las reglas normativas y operativas como una sola organización y los avances logrados dentro del régimen de contabilidad en Colombia, contándose con un instructivo creado para el proyecto de internacionalización de la UNAD Florida. Mencionó además que el proceso contable es integrado para efectos de análisis y en los balances figura siempre el capítulo llamado UNAD Florida. No sobra reiterar a esta altura que en efecto la UNAD ha girado recursos a su sede en Florida
la cual según la normatividad denunciada hace parte de su estructura, por lo que necesariamente debe presentar estados contables consolidados, pues actuar de otra forma implicaría el ocultamiento de la información. De la visita efectuada a la Contraloría Delegada para el Sector Social, se allegaron documentales a este expediente, entre ellas los archivos digitales denominadas UNAD 124, Balance General Commons 1, 2 y Consolidado 2013 y Balance General Empresa 1, 2 y Consolidado 2013, en los que se observa que se ha tenido acceso a la información contable tanto de la UNAD Colombia como de la UNAD Florida. A ello se suma el hecho de que se entregó también a la Contraloría General de la República el presupuesto de la sede foránea para los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Por su parte, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia explicó a esta delegada de la Contraloría que las notas a los estados financieros como instrumento complementario a los estados contables de la UNAD establecen que los documentos soportes hacen parte integral de los estados financieros y son custodiados por la unidad generadora de la información, y por ello los soportes de la información contable generada por UNAD Florida son custodiados y administrados desde los Estados Unidos y puestos a disposición de la sede nacional cuando se estime conveniente. Informó además que el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, capítulo 3, numeral 11, literal D, señala que deben establecerse internamente los procedimientos contables o administrativos relacionados con la administración de soportes contables, del flujo de información contable entre las diferentes unidades y de los documentos o información necesaria para la preparación de los estados, informes y reportes contables para el cumplimiento de las obligaciones con los diferentes usuarios, razón por la cual al interior de la UNAD se despidió el instructivo interno 1.411.2, que hace parte del procedimiento de elaboración y preparación de estado financiero denominado Instructivo para la elaboración y consolidación de la información financiera del proyecto de internacionalización UNAD Florida, el cual establece en el numeral 5.3 respecto a la administración de los soportes contables, abro comillas. La administración y custodia de los soportes contables estará a cargo de la UNAD Florida como administradora y ejecutora de los recursos financieros. Sin embargo, para efectos de supervisión y revisión, dichos soportes estarán disponibles en el evento de ser requerida por cualquier ente de control y vigilancia. Cierro comillas. Dijo igualmente que la norma técnica relativa a los estados, informes y reportes contables, sección 8, numeral 9.3 del marco conceptual del régimen de contabilidad pública, establece que las notas a los estados financieros hacen parte de los estados contables base. En tanto, el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, capítulo 3, señala que el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo establece que se deben revelar en notas a los estados contables situaciones del periodo contable que permitan conocer la siguiente información. A. Monto de las adquisiciones y construcciones. B. Monto de las adiciones y mejoras. C. Monto de los bienes vendidos y el efecto de sus resultados. D. Monto, justificación y efecto de los resultados por el retiro de bienes. E. Vida útil y métodos utilizados para determinación de la depreciación y amortización. F. Cambio en la estimación de la vida útil de los activos y del método de depreciación aplicado. G. Metodologías aplicadas para la actualización de los bienes, efecto generado y fecha de los avalúos. H. Ignoraciones y otras restricciones de orden legal sobre bienes. I. Justificación de la existencia de bienes no explotados. J. Información de bienes de uso permanente relacionados con la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, monto, descripción, cantidad y duración del contrato cuando a ello hubiera lugar. K. Información relacionada con el proceso de legalización de los bienes. Y información sobre los bienes. J. Información sobre los bienes destinados por la entidad para su uso y a la vez para obtener ingresos por arrendamientos. Este último obedece al literal L. En este orden, la UNAD
advirtió que para el año 2013 y anteriores, en la página 1 de las notas a los estados financieros, donde se define la naturaleza jurídica y domicilio de la institución, se menciona que la UNAD cuenta con una seccional en el estado de la Florida, Estados Unidos. Y para el año 2013, en la página 6 de las notas a los estados financieros relacionada con las políticas y prácticas contables, se revela, abro comillas, los hechos financieros efectuados en la sede de la UNAD en el estado de la Florida, Estados Unidos, son estructurados en una contabilidad separada. Sin embargo, entendiendo que el proceso contable es integrado, deben reportar la información contable a UNAD Colombia para que sea transformada y o homologada a la normatividad nacional, clasificándose y efectuando el proceso de conversión a pesos colombianos para su integración y presentación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, sección 2, capítulo 3, numeral 11, cierro comillas. En consecuencia, para la Procuraduría General de la Nación, no existió reparo frente a la presentación integrada de la contabilidad, tanto de la UNAD Colombia como en su seccional UNAD Florida, toda vez que es necesario conocer la distribución y ejecución de los recursos que en uno u otro lugar se lleva a cabo. Es claro que al tratarse de una seccional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, para permitir su continuidad y funcionamiento era necesario que se transfirieran recursos para este propósito, sin perder de vista que se busca la autosostenibilidad de la National University Open and Distance, por lo que se exige examinar cómo se aplican los recursos y, sin duda alguna, la manera más efectiva es conociendo la contabilidad y ejecución presupuestal de la principal y su seccional de manera integrada y consolidada. Por último, no se estima que la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD, haya hecho uso de su prerrogativa constitucional y legal contraída a la autonomía universitaria, desconociendo la Constitución y la ley, pues hasta ahora se ha observado un apego a ellas en beneficio de la comunidad colombiana residente en Colombia y en el exterior, con su iniciativa encaminada a tener una sede en el extranjero que puede destacarse como una creación piloto y sin antecedentes en el país, sujeta, claro, a los ajustes necesarios por esa misma condición. Por esta razón, desde la órbita de aplicación del derecho disciplinario se insiste en que no se encuentran conductas relevantes que llevaran a edificar un cargo disciplinario por la creación y funcionamiento de la UNAD de la Florida, ni una transgresión a los límites de la autonomía universitaria frente a las manifestaciones del derecho a la educación y su consecuente regulación. Del principio de confianza legítima. Este principio ha sido entendido por la jurisprudencia como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material abordada de cierta forma en el pasado no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causal constitucionalmente aceptable que legitime su variación. Así como elemento incorporado de la buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la utilización de un fin, para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello. Ha dicho la Corte Constitucional que este principio de confianza legítima propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en las relaciones que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares, de forma tal que pueden esperar de buena fe que sus actuaciones no sean variadas de manera abrupta, a menos de que prime un fin constitucionalmente legítimo, en tanto que doctrinariamente se ha defendido que la confianza legítima implica que determinadas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza que solo puede ser quebrantada para dar paso al interés público. Específicamente, abro comillas, en el marco de las relaciones entre la administración y los administrados, la doctrina ha definido la confianza legítima como un valor ético que integra la buena fe y que comprende la necesidad de una conducta legal, honesta, aquella conducta que según la estimación de la gente puede esperarse de una persona. La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrador recobrar
la confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persigue, y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales y a las propias necesidades públicas. Cierro con ellos. Bajo estos postulados, sobre la aplicación del principio de confianza legítima, este despacho presta atención al hecho de que la Contraloría General de la República, en el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral abreviada a la UNAD, CGR de abril de 2004, hiciera varios cuestionamientos en torno a la creación y puesta en funcionamiento del entonces National College Open and Distancing AD, que fuera dispuesta por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por medio del Acuerdo 016 del año 2001. Sin embargo, en el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad abreviada Contraloría General de la República número 00696, de junio de 2005, luego de verificar la expedición del Decreto 217 de 2004 y el Acuerdo 035 de 2004, concluyó que se había regularizado la situación y no era pertinente acción correctiva alguna frente a este asunto. El defensor expuso en su intervención final, y así también había sido reseñado por el secretario general de UNAD, que la Contraloría General de la República practicó las siguientes auditorías a la universidad sin formular ningún hallazgo relacionado con la creación de la UNAD Florida. Año auditado, vigencia 2005. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad abreviada, CGR, de junio de 2006. Año auditado, vigencia 2006. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con informe integral, modalidad regular, emitido en 2007 a la UNAD Florida. La Contraloría General de la República feneció la cuenta de la UNAD para la vigencia fiscal correspondiente a 2006, calificándola en el cuadrante D22 de la matriz respectiva. Año auditado, vigencia 2007. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, emitido en junio de 2008. La Contraloría General de la República feneció la cuenta de la UNAD para la vigencia fiscal correspondiente a 2007, calificándola en el cuadrante D22 de la matriz respectiva. Esta vez formuló algunas observaciones financieras en relación con UNAD Florida, las cuales fueron objeto de plan de mejoramiento. Año auditado, vigencia 2008. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, número CGR 091, emitido en julio de 2009. La Contraloría General de la República feneció la cuenta de la UNAD por la vigencia fiscal correspondiente al 2008, calificándola en el cuadrante D11 de la matriz respectiva. Año auditado, vigencia 2009. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, número CGR 028, emitido en julio de 2010. La Contraloría General de la República feneció la cuenta de la UNAD por la vigencia fiscal correspondiente a 2009. Año auditado, vigencia 2010. Culminó con el informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, CGR, emitido en julio de 2011. La Contraloría General de la República feneció la cuenta de la UNAD por la vigencia fiscal correspondiente al año 2010. De conformidad con la decisión tomada por la Contraloría General de la República en el año 2012, al adoptar la matriz de riesgo de los entes a auditar y el Plan General de Auditoría PGA aprobado y registrado, en el CIGEP se determinó no seleccionar a la Universidad Nacional Abierta de Distancia para realizar auditorías sobre la vigencia fiscal del año 2011. Con todo, en el año 2013 se practicó una vez más auditoría integral de la vigencia 2012, en cuyo informe rendido en el año 2014 de nuevo se cuestionó la creación y funcionamiento de la UNAD Florida y la transferencia de recursos en cuantía de 5.939.93 millones resumidos así. Recursos de la Nación transferidos a la sede de la UNAD Florida. 2006, 290.03, 2007, 764.60, 2008, 849.41 en millones de dólares, 2009, 499.99, 2010,
848.73 2011, 17.89 2012, 702.74 2013, 1966, total 5.939, como ya lo expresé, .93. Para esta delegada no es claro por qué, si en el año 2005 ya se había dado por regularizada la situación de creación y funcionamiento de la sede de la Universidad en el estado de la Florida, nuevamente en el año 2014 se formulara un hallazgo afincado en la creación y naturaleza jurídica de esta seccional. Hasta ahora, en criterio de este despacho, no se ha producido un cambio en el escenario normativo o fáctico que conlleve replantear las condiciones en que se creó esta sede, que implique una mutación abrupta en la posición del ente de control fiscal de cara a la génesis y desarrollo de la UNAD Florida. Del mismo modo, si la Contraloría General de la República había ofrecido la cuenta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tampoco se entiende por qué se critica la transferencia de recursos a la sede de vigencias que ya habían sido auditadas bajo la premisa de que se trata de un tercero, una organización privada que no se articula con la estructura del Estado colombiano. Si la situación jurídica de la sede fue abordada en el pasado y se mantuvo en el tiempo conservando una línea, no hay una razón para que actualmente sea tratada de modo extremadamente desigual, pues se repite, no se divisa una causa constitucional o legalmente aceptable que legitime su variación, pero con ello sí resultan lesionados los principios de la buena fe y la confianza legítima, cifrada en esperar la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello. En consecuencia, habrá de exhortarse a la Contraloría General de la República para que señale cuál fue la razón o las razones para que variara la posición que en no pocas vigencias fiscales había mantenido respecto a la creación y naturaleza jurídica de la sede en la Florida, ya que se encuentran comprometidos los principios de la buena fe y la confianza legítima. De los cargos formulados, a Jaime Alberto Leal Afanador. En la decisión que ordenó citar audiencia pública, se elevó en contra del investigado el siguiente cargo único, abro comillas, en su condición de rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, omitir su función de asegurar la adecuada utilización del patrimonio económico de la universidad para evitar detrimento patrimonial al permitir que con recursos de la entidad se pagaran viáticos o gastos de viaje a la directora ejecutiva de la UNAD Florida cuando esta persona no era servidora pública, docente de carrera o docente ocasional de la universidad, cierro comillas. Se advirtió en esa oportunidad que el acuerdo número 019 del 30 de marzo de 2012, por el cual se reglamenta la autorización de comisiones de servicio para los servidores públicos, docentes de carrera y docentes ocasionales de la universidad, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, determinó en su artículo primero que cobija a los servidores públicos, docentes de carrera y docentes ocasionales de la universidad. Igualmente se indicó que este acuerdo menciona que, siguiendo las normas del acuerdo número 15 del 30 de marzo de 2012, contentivo del Estatuto General, corresponde al Consejo Superior autorizar las comisiones de servicio al exterior del rector y a este las de los demás empleados y funcionarios. No obstante, a través de resoluciones números 2865 del 31 de diciembre de 2008 y 7126 del 2 de septiembre de 2014, a Jaime Alberto Leal Afanador, en su condición de rector de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD, delegó en el gerente administrativo y financiero, cargo ocupado por Nancy Rodríguez Mateus, reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar. Se sostuvo que mediante la resolución número 4931 del 3 de septiembre de 2012, la gerente administrativa y financiera de la UNAD, Nancy Rodríguez Mateus, legalizó la transferencia de $5.955.20 americanos a la UNAD Florida por concepto del reembolso por gastos originados en el desplazamiento de la directora ejecutiva de la UNAD Florida, cuando dicha directora ejecutiva no tenía la calidad de servidora pública, docente de carrera o docente ocasional de la UNAD. Del mismo modo, la gerente administrativa y financiera de la UNAD Colombia, a través de la resolución número 5724 del 30 de noviembre de 2012,
legalizó la transferencia de $7.787.35 americanos a la UNAD Florida por concepto de reembolso por gastos originados en el desplazamiento de la directora ejecutiva de la UNAD Florida. Así, dentro del concepto de violación se expresó que pese a que Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD, había delegado en la gerente administrativa y financiera la función de autorizar las comisiones de servicio al exterior de los empleados y funcionarios de la universidad, no desaparecían sus deberes de dirección, orientación, seguimiento y control de la actuación administrativa en general y del ejercicio de la delegación en particular, artículos 1, 2, 6, 123, 124, 209 de la Constitución Política y Ley 489 de 1998 en sus artículos 10 y 12. Por esta razón, existiendo dentro de sus atribuciones la función de asegurar la adecuada utilización del patrimonio económico de la universidad para evitar detrimento patrimonial, ella se omitió, por cuanto una persona que no tenía la calidad para ser cobijada por lo dispuesto en el acuerdo número 019/2012 recibió pagos por gastos de viaje. Se agregó que al parecer se reconocieron viáticos y gastos de viaje a la directora ejecutiva de la sede Florida para su desplazamiento a Madrid de España mediante resoluciones 1940 y 2232 por 5.9 millones, como también por gastos varios legalizados el 21 de diciembre de 2002 por 4.8 millones, razón por la cual también pudo haber sido transgredido el artículo 27 del Acuerdo 012 de 2006, vigente para ese momento, ya que éste mencionaba que el rector, a quien éste delegara, solo podría conceder comisión de servicios a los servidores de la universidad. Frente a lo anterior, explicó la defensa que para que exista delegación se requiere un titular de la función, y en este caso la autorización de las comisiones del rector está en cabeza del Consejo Superior de la Universidad. En tanto, el rector autoriza a la de los demás funcionarios con la facultad de delegar esta función, pero ello no se ha dado, por ende, no se puede señalar a la gerente administrativa de haber autorizado comisiones al exterior cuando no se le delegó esta función. Aclaró que fue el rector quien autorizó a la vicerrectora de Relaciones Internacionales a trasladarse a España a cumplir atribuciones propias de su cargo, como consta en los documentos suministrados por Nancy Rodríguez Mateos. Por tanto, es indispensable revisar el contenido de las resoluciones 2865 del 31 de diciembre de 2008 y 07126 del 2 de septiembre de 2014, para conocer en primer término qué función, de cara a estas diligencias, se le delegaron a la gerente administrativa y financiera. El primero de los actos administrativos resolvió en su artículo primero delegar en la gerente administrativa y financiera algunas funciones que versaban sobre asuntos de carácter administrativo y otras de personal, leyéndose en el numeral séptimo de estas últimas: reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar. La segunda resolución menciona en el numeral tercero de su artículo primero que se delega en el gerente administrativo y financiero reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar. Significa lo anterior, que le asiste razón a la defensa en el sentido de que no se delegó en la gerente administrativa y financiera la función de conferir comisiones de servicios, sino la función de reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar, que podría decirse eventualmente es una consecuencia de la función de autorizar. Dicho lo anterior, entremos en el análisis de las resoluciones mencionadas en el auto de citación a audiencia pública. Esto es 4931 del 3 de septiembre de 2012, 5724 el 30 de noviembre de 2012, 1940 y 2232, y la que autorizó gastos varios legalizados el 21 de diciembre de 2010 por 4.8 millones. Resolución 4931 del 3 de septiembre de 2012. En el artículo primero de esta resolución se resuelve legalizar la transferencia de $5.955.20 americanos a la UNAD Florida por concepto de reembolso por gastos originados en el desplazamiento de la directora ejecutiva de la UNAD Florida. Desplazamiento autorizado a Colombia para adelantar la gestión encomendada con el fin de potencializar nuevas fuentes de ingreso de carácter misional para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
En los considerandos de la resolución figura que en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2011-2015 Sostenibilidad, la universidad busca potencializar fuentes de ingresos de carácter misional existentes e implementar nuevas fuentes mediante la consolidación de un portafolio para apalancar la gestión de la UNAD. Proyecto 15, Cooperación Nacional e Internacional, que la directora ejecutiva de la UNAD Florida tiene a su cargo la gestión promocional en Colombia para la suscripción de nuevos convenios en los programas de inglés y virtualidad, maestrías y doctorados que se desarrollan desde la UNAD Florida, y que la UNAD Florida ha enviado cuenta de cobro por gastos de desplazamiento junto con las facturas canceladas por su directora ejecutiva en el viaje de gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, Universidad del Atlántico, Alcaldía Municipal de Aguazul Casanare, Gobernación del Tolima y Embajada del Perú. Al hacer lectura de su contenido, se trata entonces de desplazamientos relacionados con la actividad misional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en procura de potencializar fuentes de ingreso, y así lo resaltó la defensa. En este estado no se puede desconocer el vínculo de subordinación que existe entre el director ejecutivo de la UNAD Florida y la UNAD Colombia, por ser esta una verdadera sede de la universidad y por ser designado por su rector. Siendo ello así, si la directora ejecutiva se hallaba cumpliendo una labor de representación promocional en Colombia, para la suscripción de convenios en nuestro país era viable que se le reconocieran los gastos originados en el desplazamiento, como en efecto se llevó a cabo por parte de la gerente administrativa y financiera Nancy Rodríguez Mateus. Cabe aclarar, y así lo expuso el representante de los investigados, que la resolución 4931 del 3 de septiembre de 2012 se limita a legalizar la transferencia de $5.955.20 que había sido autorizada mediante la resolución número 4903 del 30 de agosto de 2012, en cuyo artículo primero se precisa que la gestión promocional en Colombia había sido encomendada por la rectoría de la universidad. Adicionalmente, la fuente con la que se atendieron estos gastos fue la de recursos propios. Resolución 5724 del 30 de noviembre de 2012. De manera similar a la resolución 4931 de 2012, la resolución 5724 de 2012 resolvió en su artículo primero legalizar la transferencia de divisas por $7.787.35 a la UNAD Florida por concepto de reembolso por gastos originados en el desplazamiento de la directora ejecutiva de la UNAD Florida a la ciudad de Bogotá. Evento de liderazgo Ráquira, propuestas de inglés y virtualidad en Neiva y Villavicencio y organización del 15º encuentro de AIE-SAT en Cartagena de Indias. En los considerandos de esta resolución se indicó que en desarrollo del Plan de Desarrollo 2011-2015, Sostenibilidad, la universidad busca potencializar fuentes de ingresos de carácter misional existentes y implementación de nuevas fuentes mediante la consolidación de un portafolio para apalancar la gestión de la UNAD, Proyecto 15, Cooperación Nacional e Internacional, y que la directora ejecutiva de la UNAD Florida presenta cuenta de cobro por valor de $7.787.35 por concepto de reembolso por gastos originados en el desplazamiento a la ciudad de Bogotá. Evento de liderazgo Ráquira, propuestas de inglés y virtualidad en Neiva y Villavicencio y organización del 15º encuentro de AICEAD SAT en Cartagena de Indias. Entonces, en este caso, igualmente se trata de actividades misionales, pero esta vez en beneficio de la UNAD, no solo de su sede foránea, con el objeto de potencializar fuentes de ingreso, por lo que era razonable que se legalizaran estos gastos por concepto de reembolso de gastos de desplazamiento. Esta resolución menciona que mediante la resolución 5657 del 28 de noviembre de 2012, la gerente administrativa y financiera había impartido autorización para la transferencia y así aparece documentado en el expediente. Estos recursos también provinieron de rentas propias. Resolución 1940 del 6 de febrero de 2012. Gracias a la aclaración que hiciera Nancy Rodríguez Mateus y su mandatario, se estableció que la resolución que interesaba a esta actuación era la resolución 1940 de 2012 y no la 1940 de 2010, como se había indicado en el auto de citación a audiencia pública. La resolución 1940 de 2012 hace mención a que en ejecución del Plan de Desarrollo 2011-2015
Educación para todos con claridad global, el cual se constituye en el soporte del quehacer institucional y es el producto de la visión a futuro, que en consenso tiene la comunidad unadista del deber ser de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, al articular los procesos y prospectar la ruta coherente con su nueva estructura organizacional y por ende su naturaleza de ente autónoma para fortalecer el modelo académico y pedagógico de la UNAD y que de acuerdo con la solicitud de Magdalena Pinzón, directora ejecutiva de la UNAD Florida, se tramitan los gastos de desplazamiento con el fin de asistir el día 6 de febrero de 2012 al municipio de Tunja a una reunión con el gobernador de Boyacá con el objetivo de presentar el proyecto de inglés y virtualidad y el día 7 de febrero de 2012 a la ciudad de Bucaramanga para continuar con la propuesta técnica del proyecto de inglés y virtualidad al departamento de Santander. El artículo primero de la resolución resuelve desplazar a Magdalena Pinzón para cumplir los compromisos anotados, en tanto el artículo segundo la reconoce gastos de desplazamiento y los gastos de transporte aéreo y terrestre para un total de 682.875, los cuales provinieron de recursos propios. Una vez más, entonces, estamos frente a un desplazamiento motivado por la necesidad de promocionar los programas de la universidad, especialmente el proyecto de inglés y virtualidad ante entidades territoriales derivado del modelo académico y pedagógico de la UNAM. Resolución 2234 del 1 de marzo de 2013. En este caso, por aclaración que fuera brindada igualmente por Nancy Rodríguez Mateus y su defensa, la resolución de interés para el despacho era la 2234 de 2013 y no la 2234 de 2010, como se indicara en el auto que nos convocó a esta audiencia pública. Debe precisarse por parte de esta delegada que Socorro Magdalena Pinzón Pulido, quien fungía como directora de la UNAD Florida, fue encargada de la función de vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UNAD, por medio de la resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012 expedida por el rector de la UNAD, cargo que había sido creado mediante el acuerdo 037 de 2012, que modificó la estructura organizacional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta calidad, a través de la resolución 2231 del 28 de febrero de 2003, el rector encargado de la UNAD le autorizó una comisión de servicios al exterior con el propósito de, uno, asistir a la sesión ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD, en la ciudad de Madrid, España. 2, atender reuniones específicas con la Universidad de Educación a Distancia, UNED de España, y con delegados de América Latina. Y 3, asistir a una reunión conjunta con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, y el programa Erasmus Mundus de la Unión Europea, encargado de la cooperación internacional en el ámbito de la educación superior y de financiar proyectos de carácter académico, científico y tecnológico a quienes se presentaría el proyecto de biblioteca virtual. En esa medida, la gerente administrativa y financiera, autorizada a la comisión en los gastos de transporte, alojamiento y alimentación, a través de la resolución 2234-2013, autorizó el pago de $2.925 por concepto de viáticos y gastos de transporte, equivalente a la tasa representativa del mercado a 5.319.230 con cargo a recursos propios. Resolución 3409 del 30 de noviembre de 2010. Esta resolución no se había precisado en el auto de citación, pero en la versión libre rendida por la gerente administrativa y financiera, secundada por los argumentos de la defensa, se estableció que corresponde a los gastos por valor de 4.877.498 mencionados en la decisión del pasado 5 de mayo de 2015. En las consideraciones de esta resolución se indica que en ejecución del Plan de Desarrollo 2007-2011, por la calidad educativa y la equidad social, se constituye el soporte del quehacer institucional y es el producto de la visión a futuro que en consenso tiene la comunidad unadista del deber ser de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia UNAD, al articular los procesos y prospectar la ruta coherente con su nueva estructura organizacional y por ende su naturaleza de ente autónomo para fortalecer el modelo académico y pedagógico de la UNAD. Y que en virtud de lo anterior, se hace necesario desplazar a los líderes y directivos relacionados en el cuerpo del acto administrativo
los días comprendidos del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 al municipio de Paipa, departamento de Boyacá, con el fin de asistir al encuentro denominado Noveno Encuentro de Directivos y Líderes de la UNAD Planeación Institucional. Seguimos construyendo el futuro unadista. Así, ya la defensa había sostenido que la resolución 3409 de 2010 ordenaba la asunción de los gastos de desplazamiento de todos los funcionarios, incluyendo necesariamente a la directora de la UNAD Florida, a una reunión en Paipa como parte de su actividad mencional de planeación estratégica, evaluación institucional y formulación de políticas que debe contar con la participación de los miembros del estamento superior y directivos, lo que significa que no estamos en presencia de una comisión en el exterior, sino frente al reconocimiento de gastos de transporte. Este evento encuentra correspondencia con la realidad, pues se convocó a personal de la Rectoría, Consejo Superior Universitario, vicerrectores, gerentes, decanos, Secretaría General, jefes de oficina, director de centro, red de tutores, personal de apoyo en planeación, representantes de la red de estudiantes, consejeros y personal de apoyo y logística. No puede discutirse en este momento que la UNAD Florida hace parte de la Universidad Abierta y a Distancia y como integrante de su estructura académica se ubica dentro de la dirección y liderazgo a que se trajo la resolución 3409 de 2010, que convocó de manera masiva a todos los estamentos y niveles de la comunidad unadista en la que no podía faltar la representación de su sección al extranjero. Según la relación de la empresa Óptima S.A., los tiquetes de Magdalena Pinzón, entre muchos otros, costaron 4.086.047 y los gastos de alojamiento ascendieron a 823.333. Conclusiones. Es verdad, como le informa la defensa, que no se delegó la función de autorizar comisiones al exterior, y muestra de ello es que en las resoluciones que se enunciaron y describieron solo en un evento a través de la 2231 del 28 de febrero de 2013, se autorizó por parte de quien ejercía como rector encargado de una comisión al exterior a Socorro Magdalena Pinzón Pulido, quien para ese momento tenía la calidad de vicerrectora de Relaciones Internacionales. La función delegada a la gerente administrativa y financiera, es decir, Nancy Rodríguez Mateus, fue la de reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar, y en cada una de las resoluciones su actuación se ciñó a esta función, ya que en efecto no autorizó comisiones de servicio al exterior. Cada uno de los desplazamientos en que se reconocieron viáticos y gastos de transporte estaban sustentados en actividades misionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. No se trataba de traslados de carácter personal o para atender trámites meramente administrativos. Eran actividades de representación o consecución de recursos. El reproche se cifró en la presunta transgresión del acuerdo número 019 del 30 de marzo de 2012, por el cual se reglamenta la autorización de comisiones de servicio para los servidores públicos, docentes de carrera y docentes ocasionales de la universidad, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. No obstante, como ya se expresó, solo hubo lugar a la autorización de una comisión de servicio al exterior, y lo fue para una persona que en este momento ostentaba la condición de servidora pública en encargo, como lo era la vicerrectora de Relaciones Internacionales. El acuerdo 019 de 2012 no prohíbe que se reconozcan viáticos y gastos de transporte. Lo que regula son las autorizaciones para que se confieran comisiones de servicio al exterior. Por ende, habrá de señalarse que no hubo lugar a predicarse su vulneración. Dadas las consideraciones precedentes, no se omitieron por parte del rector sus deberes de dirección, orientación, seguimiento y control de la actuación administrativa. De un lado, porque no se delegó la función de conferir comisiones de servicio, y de otro, porque el reconocimiento y pago de comisiones se concertó en actividades de objeto de la universidad. En consecuencia, por toda la anterior se exonerará de responsabilidad a Jaime Alberto Leal Afanador, pues el cargo que se le indicara en el auto de citación a audiencia no tuvo prosperidad luego del debate en el juicio disciplinario. Nancy Rodríguez Mateus se elevó en contra de la investigada el siguiente cargo único, abro comillas. En su condición de gerente administrativa y financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,
autorizar la transferencia de $5.955.20 americanos y $7.787.35 americanos a través de las resoluciones 4903 del 30 de agosto de 2012 y 5657 del 28 de noviembre de 2012 en su orden, y legalizar dichas transferencias a través de las resoluciones 4931 del 3 de septiembre de 2012 y 5724 del 30 de noviembre de 2012 respectivamente, para reembolsar los gastos originados en desplazamientos de la directora ejecutiva de la UNAD Florida, cuando esta persona no era servidora pública, docente de carrera o docente ocasional de la universidad. Igualmente, autorizar y o legalizar a través de las resoluciones 1940 y 2234 viáticos y gastos de viaje para la directora ejecutiva de dicha sede para su desplazamiento a Madrid por 5.9 millones, como también por gastos varios legalizados en diciembre 21 de 2010, 4.8 millones, cierro comillas. Como quiera que este reproche tiene su sustento en la presunta vulneración del Acuerdo 019-2012, y para no ser repetitiva esta providencia, baste con reiterar las conclusiones a las que se arribó en precedencia en punto al reconocimiento y pago de viáticos, especialmente que la función delegada a la gerente administrativa y financiera fue precisamente reconocer y ordenar el pago de viáticos y de transporte cuando a ello hubiera lugar, y en cada una de las resoluciones anotadas su actuación se ciñó a esta función, ya que en efecto no autorizó comisiones de servicio al exterior. Igualmente que los desplazamientos amparados con viáticos y gastos de transporte devenían de actividades misionales de la universidad sin que se violara el Acuerdo 019 de 2012. En suma, acogiendo los postulados esbozados, a lo largo de esta providencia, se exonerará asimismo de responsabilidad a Nancy Rodríguez Mateus al encontrar su conducta ajustada de derecho. Así las cosas, de acuerdo con lo que pasó de exponerse, la reconvención que en principio se endilgó a los disciplinados a lo largo del juicio disciplinario no se materializó, en razón a que a esta altura del proceso el caudal probatorio sometido a valoración bajo los principios de la sana crítica deriva en que no se consolidó presupuesto para reprochar la conducta del rector y la gerente administrativa y financiera de la Universidad Nacional Abierta de Instancia UNAD. Como se dijera líneas atrás, se procederá a absolverlos como sujetos pasivos de la acción y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública resuelve: primero, absolver a Jaime Alberto Leal Afanador, identificado con la cédula de ciudadanía 19319-431, expedida en Bogotá, y a Nancy Rodríguez Mateus, identificada con la cédula de ciudadanía número 51704-330, expedida en Bogotá, en su condición de rector y gerente administrativa y financiera de la Universidad Nacional Abierta de Instancia UNAD, respectivamente, de conformidad con la parte considerativa de esta decisión. Segundo, contra esta decisión procede el recurso de apelación, el cual deberá sustentarse verbalmente en esta misma audiencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 180 del Código Disciplinario Único. Tercero, en firme esta decisión, envíese copia de la misma a la Contraloría Delegada para el Sector Social de la Contraloría General de la República. Cuarto, por la Secretaría de esta delegada, líbrense las comunicaciones de rigor. Queda esta decisión notificada en estrados.